Bienvenidos al sitio del Villegas. Comenzamos otra semana de este mes tan antipático que es marzo. Se acumulan tantas cosas, ¿verdad? Volver de vacaciones, para los que tuvieron vacaciones, el colegio, matrícula, después vienen los impuestos, la patente, es una lata. Pero en fin, ya va a pasar. Vamos a comenzar el programa con un análisis, abro comillas y cierro comillas, análisis de 4 dirigentes o 5 dirigentes de la oposición que fueron consultados por la prensa. Las típicas preguntas, ¿no? ¿Qué opina usted acerca de lo bueno y de lo malo del gobierno en su primer año? Y aquí tenemos a varios, pues tenemos a Heraldo Muñoz, el señor Elizalde, un señor de Revolución Democrática, el señor presidente del Partido Radical, el señor Chaín de la Democracia Cristiana, etc. Y todos dijeron más o menos lo mismo, como era de esperarse. Y en el caso de la economía, pero pues centrándome ahí, lo que han dicho me recordó ese refrán del ladrón persiguiendo al juez, ¿no? Porque reprocharon que había creado, bueno, ¿qué dijo Heraldo Muñoz específicamente? Dijo que habían expectativas económicas exageradas, porque el crecimiento ha sido magro, etcétera, que no han llegado los tiempos mejores. Y los otros usaron otras palabras, pero también se refirieron a lo mismo, que la economía no había... En primer lugar, es curioso que estas personas de esa sensibilidad, que nunca se han preocupado mucho del desarrollo económico, sino que de las transformaciones profundas, pongan en primer lugar de su lista de quejas el tema económico. No es para creerles mucho que de repente vieron la luz y descubrieron que sin una economía que funcione bien, las cosas, nada funciona bien. En segundo lugar, Heraldo, nadie se puede hacer cargo de las expectativas que produzca en otros. Las expectativas son del prójimo. Uno no las crea, el prójimo se hace expectativa. Y las expectativas en esta materia, como en cualquier otra, son siempre exageradas. La gente se hace ilusiones sobre cualquier cosa. Entonces, es probable que haya habido mucha gente que esperaba que al día siguiente o al primer año de asumir el nuevo gobierno, su situación iba a cambiar del cielo a la tierra. Si estaban cesantes iban a encontrar pega al tiro, si estaban ganando 100 iban a terminar ganando 150 el primer año. La economía iba a estar volando. Pero eso es absurdo. Piensen ustedes cómo estaba la economía en la época de la nueva mayoría. No estaba creciendo. En los mejores momentos de ese periodo oscuro, diría yo, de la historia política y económica de Chile, la economía crecía al 1,5%, por ahí. Ahora está creciendo más del doble de eso. Pero igual se quejan, como si ellos hubieran estado entregando una economía que crecía al 6%. Todas las cosas que están vivas, todo sistema viviente es mucho más rápido en su proceso de destrucción que en su proceso de reconstrucción o de salud. Uno en 2 días se pesca un resfrío y después toma una quincena realmente llegar al estado pleno de salud. Uno está 15 días con la nariz tapada, con problemas. Uno se demora años para construir una escultura y llega un idiota con un martillo, como hizo hace años atrás alguien con la Pietà, y la destruye o le destruye una parte. La destrucción, la parálisis, la enfermedad son siempre procesos de descomposición de un sistema, son mucho más rápidos. Es mucho más rápido. Y reconstruir es mucho más lento. La economía tiene fases. Primero, los agentes económicos, los que hacen las inversiones, ven cómo está el clima a su alrededor. Luego, las inversiones que tenían paradas las empiezan a mover. Una inversión es un proceso lento, donde se va a meter la plata, donde se va a conseguir el capital, reunir gente, donde comprar la infraestructura, en fin, es un proceso largo, dependiendo de la materia en cuestión, es largo. Y luego los efectos también se demoran, empieza al cabo de meses a construirse la infraestructura, empieza recién a contratarse personal, esa empresa al funcionar hace demanda a otras empresas que estaban medias paradas y que tienen que hacer el mismo proceso, y todo esto se demora. No es instantáneo. Una reconstrucción económica no puede ser instantánea. A pesar de eso, estamos creciendo el 3,5%, 4%, que no hay ninguna maravilla, pero es bastante mejor que el 1 o el 1,5%. Entonces, eso por un lado. Por otro, y aquí hay otra queja, a propósito de una queja de, déjenme ver, que anoté aquí,
Así, el señor Chahín quiso ser original sobre esta materia y dijo que el gobierno no ha logrado un triunfo legislativo significativo. Eso me parece casi chistoso. ¿Cómo va a lograr un triunfo legislativo significativo o de cualquier clase si ellos dominan el Parlamento y se oponen, pues? Y a propósito de lo mismo, ¿cómo se va a lograr que la economía se reconstruya más rápido de lo que lo está haciendo si ellos se oponen ni siquiera a debatir el tema de reformar la ley tributaria que fue promulgada en el gobierno de Michelle Bachelet? Y que ellos, con su visión mercantilista de la economía, lo ven, esta posible reforma, como el viejo tema demagógico de decir van a salvar a los ricos, le van a sacar menos plata a los ricos, para sacarle más a los pobres. Es una reforma tributaria recesiva, porque ven todo en términos de una especie de riqueza material que va de un bolsillo al otro. No entienden los flujos del capital, no entienden que el capital es una cosa y los ingresos personales son otro, todavía no lo entienden. Quizás lo entienden cuando lo leen en un libro y se les olvida de inmediato. O lo saben, pero es más demagógico decirle a la gente, que puede ser votantes de ellos mañana, que hay un presidente maligno que le quiere, digamos, aliviar la carga tributaria a los ricos y traspasarle ese peso a los pobres. Resulta que en una economía capitalista, todo lo que favorezca la inversión de capital favorece el desarrollo económico con todas sus consecuencias. Y todo lo que obstruye la inversión produce el efecto contrario. Es tan simple como eso. Pero todavía no lo comprenden. Todavía no lo comprenden nomás, pues. Yo creo que, volviendo a Heraldo Muñoz, fue un poquito más cauteloso que los demás críticos. La cosa buena que le encontró al gobierno es que había continuado la política, eso es lo bueno, ¿eh? Cuando continúa la política del gobierno anterior, ahí el gobierno pues saca un cuatrito por lo menos. Y en este caso se refería Heraldo Muñoz a la política de Estado con respecto a la disputa con Bolivia, obviamente que iba a continuar igual, porque iba a ser diferente. Entonces, eso es todo el mérito que le asigna al gobierno. Después, el propio Heraldo dice que, a propósito de el tema del conflicto mapuche, distorsiona la realidad. Heraldo Muñoz dice que el gobierno no ha respondido a las demandas de los pueblos indígenas. ¿Cuáles pueblos en plural? ¿A qué pueblos se refiere Heraldo Muñoz? Y en segundo lugar, lo que estamos viendo en el sur, los que están hace años actuando ahí en forma destructiva, violenta, no es los pueblos originarios ni los pueblos indígenas, es la CAM. Así que las demandas que está enfrentando este gobierno y los anteriores no son las demandas de esa generalización vacua de los pueblos indígenas, son las demandas de la CAM. Entonces, esto es una distorsión. ¿Qué significaría además entender las demandas de los pueblos indígenas? Es una de esas frases que les encanta pronunciar y oír a ciertos sectores, frases generales que no significan nada, pero que les acarician el ego. Suena progresista, suena sofisticado, entender las demandas de los pueblos indígenas. Sí, pero ¿cuáles pueblos indígenas? ¿Cuáles demandas? ¿Y cómo se responde a esas demandas? Nada de eso dice Heraldo Muñoz, por supuesto. Ellos viven en el mundo de las generalizaciones vacías. Después Elizalde, casi no valdría la pena comentar lo que diga Elizalde, nunca es muy inteligente, pero ya que estamos en eso, aparte de hablar de la economía también, sacó una de esas frases clásicas, otra frase típica, otra generalización que se usa mucho en todos los sectores, dicho sea de paso. Esto de que no se han llevado a cabo las soluciones de fondo. ¿Qué significa eso, las soluciones de fondo? ¿Respecto a qué cosa, en primer lugar? Soluciones de fondo. Es re fácil, y yo lo he escuchado esto 1.000.000 de veces y usted también, esto de que estos son medidas de parche y no se ha tomado en cuenta las soluciones de fondo. Pero nadie explica cuáles son las soluciones de fondo. Y nadie explica además, si acaso alguien pudiera identificar para un problema específico cuál es la solución de fondo, cuál va a ser la reacción de estas personas en el Congreso.
Entonces todo esto es bastante tonto y hipócrita en cierto sentido, porque ellos controlan el Congreso y le reprochan al gobierno que no tiene unas leyes significativas. Entonces, yo casi no tiene mucho sentido seguir viendo estas payasadas, pero voy a cumplir con mi deber. El Chaín, además, como pertenece a la democracia cristiana, y ha tenido un poquitito más de cercanía con el gobierno en algunos puntos, entonces lanza una frase muy significativa, dice por ahí, que ha habido mucha disposición de parte de la oposición, o sea, se refiere a sí mismo, para lograr grandes acuerdos. Y el gobierno no habría aprovechado esa oportunidad. Otra vez la generalización, los grandes acuerdos. ¿A qué grandes acuerdos se refiere, señor Chaín? En caso, grandes acuerdos para enfrentar los desafíos a futuro. Otra frase chanta, de esas que se repiten y se repiten y se repiten. No hay soluciones de fondos para las grandes demandas y los desafíos a futuro. Explíquenme qué significa, a cuáles desafíos de futuro se refiere y a cuáles grandes acuerdos, respecto a qué. Ninguna explicación tampoco. Esa es la clase de, abro comillas, análisis de estas personas respecto al gobierno del presidente Piñera, que no ha sido en absoluto óptimo ni excelente. Yo creo que ha habido una... Bueno, aquí ustedes si han seguido este programa, ustedes han visto que no ha sido muy... no he apoyado mucho el enfoque, o más bien dicho la falta de enfoque de este gobierno respecto al tema mapuche. Hay muchas cosas que encuentro que están deficitarias. Pero uno tiene que ir al detalle, tiene que especificar, mire, en esto está el gobierno fallando. No simplemente hablar de que no han habido grandes acuerdos, que la oposición estaba llana. ¿Cuál oposición estaba llana? ¿En qué momento? Se le olvidó a Chaín que el solo hecho de acercarse un poco para escuchar siquiera qué propuestas tenía en mente el gobierno, han sido crucificados por el resto de la oposición. Que están como, son traidores, poco menos desleales, se están acercando al gobierno. Entonces, puras vaciedades, puras vacuidades. Eso es lo que nos ofrece ese sector hace mucho tiempo en todo. O cuando proponen, que no proponen nada salvo frases, o cuando analizan, que no proponen ni analizan nada, sino que simplemente evacúan frases vacías. Respecto al señor Maldonado, al Partido Radical, otras frases vacías, las voy a decir. Las de Maldonado son las siguientes. Dijo que el gobierno ha puesto marcha en reversa de las reformas importantes del gobierno anterior. ¿Cuáles reformas importantes del gobierno anterior se refiere Maldonado? Se refiere quizás a las reformas de salud, que significaron que la salud se fue al carajo, tuvieron que echarle 3 inyecciones gigantescas de financiamiento y todavía está como las pelotas. Esa es una de las grandes reformas. ¿O se refiere a la gran reforma en la educación, con los resultados que hemos visto? Con colegios, los únicos colegios que funcionaban con algún nivel de excelencia, convertidos ahora en una chacota, como el Instituto Nacional, por ejemplo. ¿Esa es una de las grandes reformas? ¿O se refiere a la gran reforma tributaria, que paralizó la inversión y no produjo ningún bienestar para los trabajadores? Porque el hecho de que se paralice la inversión y que se fastidie a los capitalistas no significa que se favorezca a los empleados, a los obreros, a los trabajadores. No, todo lo contrario. Así que yo le preguntaría cuáles son las tremendas y maravillosas reformas importantes que el gobierno reaccionario está en reversa. Le digo además a Maldonado, si es que es capaz de pensar un poquito más, que hay muchas cosas malas en este mundo, o iniciativas malas, que hay que echar marcha atrás, pues. Si usted va por un camino se tomó un camino equivocado en su auto y se encuentra frente a un precipicio, yo me imagino que usted va a echar marcha atrás, no va a seguir adelante para caerse, ¿no es cierto? Hay cosas que hay que echar marcha atrás, hay que hacer una marcha en reversa, como dijo usted, Maldonado. Piensen un poquito más de repente, ¿sí? Miren, es cuestión de concentrarse, ¿entienden? Y pensar 2 jugadas para adelante, que sea, si no se les pide mucho más que eso. Y antes de continuar, estoy con mi renitis más como nunca, les quiero contar de mis auspiciadores. Hay cosas que ya se las he dicho muchas veces, pero hay que repetirlas porque la gente, todos nosotros, yo incluido, sabemos que hay algo que es bueno, que hay que hacerlo, pero se nos olvida, lo dejamos por otro día y así va pasando el tiempo. Por eso es que les recuerdo lo del clima una y otra vez, porque
aunque usted ya sepa que es el sistema más moderno de climatización para un recinto cerrado, sea domicilio, oficina o lo que sea. A pesar de que usted ya sabe que ese artefacto que está viendo a mi izquierda es capaz de entregarle calor en invierno y frescor, refrigeración en verano, sin ruido, con mínimo gasto de electricidad, con conexión a internet, con filtro de aire. Lo recibe, le parece interesante, se le puede olvidar. Yo le recomiendo que ya se ponga a entrar al sitio miclimo.com y solicite la visita de la gente de Climo para instalar esto de una vez por todas, porque el verano va a continuar varios meses más y luego cuando termine algo de invierno va a venir y mucha gente va a sentir frío. Este es un país de gente friolenta. Y mientras más se demora en llegar Climo a su casa. Recuerde que este es el sistema más avanzado del mundo, premiado por su innovación, infinitamente superior a cualquier sistema o de refrigeración o de calefacción que usted haya usado toda su vida, con un gasto tremendo muchas veces, con peligro, con quema de combustible, con malos olores, con toda esa externalidad, dependencia del camión de reparto de esto o lo demás allá. Climo, estimados amigos, miclimo.com, entre de una vez por todas. Y continúo con Bowmex. Bowmex es un comercio online, bowmex.com, que le ofrece fuertes descuentos. Yo siempre les he dicho últimamente fuertes descuentos, pero ahora les voy a explicar lo que significa fuertes descuentos. Les ofrece, antes que nada, vamos al producto, joyas hechas en metales preciosos, con diseños exclusivos. Ahí está la gran diferencia. En bowmex.com usted va a encontrar anillos, argollas, pulseras, etcétera, con diseños que no va a hallar en ninguna otra parte. Y los descuentos son este mes 30%. 30, escuchó bien, 30%, estimados amigos. Si tenía ya en mente comprar por cualquier razón un anillo, una argolla, una pulsera a su señora, a su polola, quien sea, o usted quería comprarle un bonito anillo masculino a su pololo, a su pareja, lo que sea, entren a bowmex.com. El surtido o el abanico de productos de joyería es completo y son diseños exclusivos. Así es que 30% de descuento, bowmex.com. Luego voy a las otras cosas que les quiero contar, pero podemos continuar mientras tanto con los temas. Dejemos de lado estas análisis, ¿no?, de los presidentes de los partidos de la oposición, análisis que son francamente, si esto fuera una prueba en el colegio, así de investigación o algo así, les ponen un 1. Porque el profesor les pregunta lo mismo que les pregunto yo, ¿qué quiere decir con desafíos a futuro? ¿Qué quiere decir con grandes acuerdos? ¿Qué quiere decir con todas esas cosas? A ver, niño, respóndame. Bueno, no sé lo que todo el mundo repite, te dice el niño al alumno. Entonces tú le mandáis el 1. Por pelmazo, como dicen los españoles, pues eso es un pelmazo. Bueno, dejemos los pelmazos y vamos al apagón venezolano, que ustedes saben que, yo no sé si se recuperó la luz hoy día, pero llevaban hasta ayer 3 días, quedó la crema, van 21 muertos en hospitales, porque los hospitales necesitan energía eléctrica. Y naturalmente, del apagón, Maduro acusa al imperialismo y el grupo de Lima y Guaidó acusan al gobierno venezolano. Resulta, estimado amigo, estuve averiguando, la mayor parte de la energía eléctrica venezolana es originada en represas hidroeléctricas, un poco como era antes Chile. Ahora nos llenamos de centrales a carbón, lamentablemente. Y no hubo mantención por años. Los gobiernos de estos signos progres son pencas para la gestión, si ya lo sabemos, lo hemos visto aquí, lo hemos visto en todas partes. Llevan a la ruina a los países y la ruina pasa también, entre otras partes, por el aspecto técnico, no mantienen las cosas. Son buenos para los discursos, para subirse un cajón azucarero, para hablar de justicia, de equidad, de distribución del ingreso, de los imperialistas, pero no sirven para mantener las cosas funcionando. Entonces, eso fue lo que se colapsó, como dicen ahora, está de moda usar la palabra colapso. Y Maduro, por supuesto, ha dicho que no, que esto fue un ataque cibernético. El ataque cibernético paró los generadores, paró todo. Según este señor que de cosas cibernéticas no debe saber nada.
Entonces, ¿cuál de las dos es la explicación? Dirán ustedes, porque el ataque cibernético del imperialismo, un sabotaje. Hablaron primero de sabotaje, después le fueron poniendo color. Lo divertido es que a los minutos de haberse producido el apagón cuando empezó esto, y antes por lo tanto que se pudiera saber nada de las causas, ya uno de los ministros, el ministro de Energía, debe ser, del gobierno de Maduro, habló del sabotaje. O sea, ya tenían lista la explicación para el caso que ocurriera. Usted no puede saber si hay un sabotaje mientras no investigue, ¿no es cierto?, dónde estuvo el problema, cómo se produjo. Pero inmediatamente surgió la explicación del sabotaje. Yo tiendo a creer más en la explicación de que aquí hay sencillamente incompetencia. La misma incompetencia que hemos visto en otros ámbitos del manejo de la gestión del gobierno Maduro. O sea, no es ni siquiera una novedad. Si esto ocurriera, un apagón como este ocurriera en un país como Suiza, uno difícilmente creería que sería un tema de incompetencia, porque los tipos son eficientes. Ahí uno podría creer la teoría del asalto cibernético. Pero en Venezuela, con el régimen de Maduro, me parece que la explicación más probable es que se trata simplemente del resultado de cosas que no se mantienen hasta que llega un día que fallan, pues. Es como el auto suyo, si usted no le cambia nunca el aceite, si usted se olvida del tema de la batería, si usted no revisa los frenos, tarde o temprano va a tener una pana. Y no va a ser por un ataque al imperialismo, va a ser por su descuido, ¿verdad? Y estamos llegando a mi segundo bloque. Les quiero recordar dos cosas. Uno, lo del inglés. El sábado yo les mostré un montón de libros relativos sobre Richard Burton y sobre el mar, y eran todos, salvo el de Goethe en inglés. Y ahí está una prueba de cómo uno se pierde cosas, porque esos libros no están en castellano, si uno no sabe inglés. Y si usted quiere aprender inglés de verdad, entonces póngase en manos de Entrena Inglés. Es la única empresa que enseña inglés, que es personalizada al 500%, porque los profesores, que son profesores de verdad de inglés, van a su casa o a su lugar de trabajo a hacer la clase. ¿Qué más personalizado? Se ponen a su ritmo, porque todos tenemos distintos ritmos para aprender idiomas. Van entregándole los materiales necesarios de acuerdo a sus necesidades y a su ritmo. Y por lo tanto, así, con una clase personalizada, tú a tú, evidentemente que la eficiencia del aprendizaje es infinitamente superior a cualquier otro sistema. Entrena Inglés funciona, estimados amigos. Les sugiero que entren al sitio que ustedes están viendo a mi izquierda, entrenainglés.cl, se pongan en contacto con ellos y vaya gestionando su aprendizaje de inglés, que les va a cambiar la vida. entrenainglés.cl. Y finalmente, no olvidemos, por favor, a esta empresa que se hace cargo de todos sus problemas administrativos relativos, por ejemplo, auditorías, contabilidad, pago de impuestos, gestión de procesos, todas esas cosas. Y esta empresa se llama Controller S.p.A. Está formada por personas expertas que trabajaron por muchos años en grandes empresas nacionales e internacionales. Fundaron su propia empresa, que es Controller, y están entregando este servicio a toda la variedad posible de empresas, desde el emprendedor que recién comienza hasta la gran empresa. Y se usa un software administrativo propio, contable, que es único en su eficiencia. Único en su eficiencia. Otra cosa, si usted dice, cuando contrate el servicio con ellos, que supo de ellos aquí, en el portal mío, el programa mío, va a tener un 20% de descuento en su plan actual. 20% de descuento. Esta gente realmente le va a resolver los problemas de administración, de pago, ojo, los impuestos que ya vienen, pago de impuestos, todo este asunto que es un embrollo muy complicado. Mejor ponerlo en manos de expertos, y no hay mejores expertos que Controller S.p.A. Ahí están ustedes a la izquierda mío, en la pantalla, viendo los datos de cómo contactarse con Controller S.p.A. ControllerSPA.cl es el sitio básico, pero hay otros contactos. Y bueno, si usted tiene una gran empresa,
o si usted tiene una pequeña empresa, en todos los casos va a haber un plan hecho a la medida para usted por estos expertos en contabilidad y auditoría. Y mañana el tema del Brexit en Inglaterra, que nos atañe a todos, porque dependiendo cómo salga eso, la economía mundial va a sufrir o no va a sufrir otro shock que nos va a afectar, porque la economía mundial en la que estamos insertos, bueno, es mundial, es una sola. Lo que pasa en cualquier parte nos afecta a todas sus partes. Mañana hay una segunda votación en el Parlamento británico para aceptar o rechazar el plan que fraguó la señora May, la primera ministra con la Unión Europea, y que fue rechazado ya en su primera oportunidad. Supuestamente ella le habría logrado, pero parece que no ha logrado nada, algunos cambios, o prácticamente está igual. Se va a votar por segunda vez. Si se acepta, bueno, entra finalmente Inglaterra, el Reino Unido, a salirse de la Unión Europea de acuerdo al plan que tienen previsto, acordado con la Unión Europea. Luego vienen otros trámites complejos, pero ya es un camino de salida. Si es rechazado mañana, al día siguiente, el miércoles, vuelve a votar el Parlamento para aceptar o rechazar una salida sin trato, no deal. Eso significaría que el Reino Unido se convertiría de un segundo para el siguiente en un país cualquiera fuera de Europa, que tiene que entrar a comerciar con los países europeos de acuerdo a las reglas normales que reinan en todo el mundo, y ya no tendría todos los beneficios, todo lo que significa estar con la Unión Europea. Sería un país cualquiera. Y hay un temor de que eso produciría un tremendo efecto negativo en la economía. Entonces, el Parlamento tiene que decir, sí, nos vamos a la salida dura o no. Probablemente, lo más probable es que le digan que no. Si dicen que no a la salida dura, entonces hay una tercera votación el jueves, una tercera votación para decidir si se pide o no una postergación de la fecha de salida cuando vence la pertenencia de Inglaterra, de la Unión del Reino Unido en Europa, que es el 29 de este mes. O sea, en muy poco tiempo más. Fíjense ustedes la maratón de votaciones que podría haber esta semana. Y luego, si se produce esta postergación, una postergación es solo eso, patear el tarro, no resuelve el problema. ¿Qué se va a hacer si se consigue esa postergación? Pongamos que se consigue una postergación de 2, 3, 4, un año, lo que sea. ¿Qué se hace entre tanto? ¿Qué se hace entre tanto? Hay una confusión, una complicación tremenda, y esto nace de la raíz del asunto. Ayer estuve examinando a varios analistas británicos sobre esta materia, y varios de ellos examinaron uno por uno todas las mentiras y todos los absurdos que se le dijeron al pueblo británico antes del referéndum. Que todo iba a ser maravilloso, que el país iba a crecer como avión, que no iba a pasar nada, que iba a ser el trato más fácil de todos los tiempos, dijo uno, de toda la historia. Miren lo fácil que está resultando. Fue un ejemplo más en la historia política de la humanidad de cómo a menudo los políticos, los responsables a cargo de las decisiones que atañen a toda una nación, caen en una ligereza y una irresponsabilidad increíble. Si ustedes leyeran las promesas que se le hicieron a los británicos respecto a los beneficios que iba a tener la salida de la Unión Europea, ustedes no lo podrían creer. Y no podrían creer que la gente sea tan ilusa que compre esos argumentos. Pero parece que en eso se basa la política finalmente de todos los tiempos y con todos los sistemas. En lo ilusa que es la gente que se come todas las promesas y luego se queja de resultados que ellos mismos han hecho posibles. El Brexit, la salida de la Unión Europea, dijo uno de ellos en algún momento, con un aire fanfarrón, yo lo vi, porque salió hace tiempo en la BBC, dijo, esto no va a ser el fin del mundo. Claro que no va a ser el fin del mundo. Va a ser el fin del Reino Unido, en cierto sentido. Va a ser el fin de la prosperidad del Reino Unido. Va a ser el fin de la articulación del Reino Unido con el resto de Europa.
una articulación que siempre ha sido difícil en la historia de la isla. Ese sí, ahí sí que vamos a ver un fin. Y vamos a ver el fin de varias carreras políticas también, como resultado de esta irresponsabilidad. Pero ya es tarde, el mal va a estar hecho. Salvo que una opción que ha estado siempre asomando cabeza, pero sin mucha fuerza todavía, se materialice, y es darle al pueblo británico la oportunidad, una segunda oportunidad para votar si acaso se salen o no de la Unión Europea. Yo creo que si hubiera una segunda votación, no habría Brexit. Porque los que estaban en contra, siguen estando en contra, y muchos de los que estaban a favor van a haber cambiado de idea cuando empezaron a sentir en carne propia los resultados de esta nueva situación que se les viene encima. Entre otras cosas, ya le están pidiendo a los británicos que cambien sus pasaportes, porque ya no van a poder entrar así como así a la Unión Europea, a cualquier país de la Unión Europea. O sea, el cambio en la manera de vivir, en costumbre, en modos de hacer cosas, de dos generaciones de británicos, porque la Gran Bretaña está hace 40 años en la Unión Europea, va a ser brutal. Así que si hubiera un segundo referendo, cosa que dudo que vaya a ocurrir, creo que algo se va a hacer antes de eso, estoy seguro que el Reino Unido no va a decidir esta vez salirse de la Unión Europea. No lo va a hacer. Pero estamos por ver qué sucede. Como le digo, esto parece lejano, pero nos atañe mucho. Y bien, estaremos viendo lo que ocurre. Y seguimos pendientes de lo que pasa en Venezuela con el corte. Cuáles son las nuevas iniciativas que se le ocurren a Guaidó para mantener vivo su movimiento. Porque el problema de Guaidó es que también está corriendo contra el tiempo. No solo Maduro está corriendo contra el tiempo, también Guaidó. No puede mantener el hervor político de la oposición eternamente. Y tampoco puede adueñarse de la rabia que se está acumulando en los sectores populares de Venezuela para su beneficio político indefinidamente. Si hay un estallido en Venezuela, yo creo que va a producir un cambio de régimen por medios militares. Y entonces, ¿en qué papel, en qué posición va a quedar Guaidó y el movimiento que representa? Si es que hay realmente algo que represente Guaidó detrás de todo esto, algo articulado. Todo esto está por verse. Es muy complicado y veremos y estaremos viendo en la semana qué sucede y lo estaremos analizando hasta el límite de mis facultades y del tiempo que tengo. Muchas gracias y hasta mañana.